¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Michelle Deler, consultora en gestión de emergencias, con quien queremos abordar la situación de los incendios forestales, una serie de temas más también, cómo se justamente gestionan todas estas situaciones. A quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Michelle? Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por haber acudido a nuestro llamado y comenzar preguntándote por lo que ocurre en el sur de nuestro país. Hemos visto lo de Quillón, lo que ocurrió en Castro. Son incendios que no sé si decir que se han trasladado más al sur, pero que eran como más propios, podríamos decir, de la zona central, aunque algunas de las personas que viven en Quillón han dicho que antes también esto ha ocurrido ahí. Las condiciones climáticas también, me imagino la sequía, la escasez hídrica, son cosas que han ido influyendo para que estos fenómenos también se vayan trasladando cada vez más al sur. Bueno, lo que hemos tenido este año es sumamente preocupante porque no solamente se ha trasladado más al sur, algo que suele ocurrir, digamos, alrededor de la mitad del mes de enero y de ahí en adelante. Lo que tenemos hoy día y hemos visto ha sido que esta temporada se ha adelantado en intensidad y también en cobertura. Y lo señalo por lo siguiente, básicamente, aunque suene bastante lógico, nos olvidamos que las temporadas de incendios forestales van de norte a sur. Es decir, lo que nosotros primero vemos habitualmente al principio del mes de noviembre es cómo se afecta la zona central. ¿Cómo ha evolucionado eso a través de los años y especialmente en la última década? Es que hemos empezado a ver incendios forestales en regiones del norte, como el caso de Atacama, ¿cierto? O del centro norte, como el caso de Coquimbo. Cuestión que antes nosotros no veíamos, y debo señalarte, tanto es así que hasta hace algunos años, desde el punto de vista de la CONAF, no había mayor estadística pública en la región, por ejemplo, de Atacama. Sin embargo, eso había sido durante los últimos años. ¿Cómo se ha caracterizado este año? Es que esta evolución que va de norte a sur se anticipa y por lo tanto los primeros incendios empezamos a verlos en el mes de octubre, incluso a fines de septiembre vemos incendios totalmente inusuales. Lo que ocurre hoy día es lo que habitualmente nosotros vemos a mediados del mes de noviembre. Ahora, esta intensidad ha sido superior principalmente porque nos ha llamado la atención el caso de Castro, por ejemplo, que ha ido acompañado ya no solamente un incremento en la superficie, sino que este año lo otro inusual que hemos tenido es una afectación a la infraestructura muy superior a años anteriores. Ahora, podemos recordar el tema de Castro, pero si solamente nos vamos a la comparación en materia de superficie, la verdad es que al día de esta entrevista tenemos prácticamente la misma superficie quemada al mes de diciembre que la que tuvimos durante toda la temporada en la temporada anterior, el año pasado. Es decir, hoy día cuando nos quedan varios meses y los más intensos, ya presentamos un 400% más de superficie destruida que en la última temporada. ¿Tendrá algo de factor quizás el tema de la pandemia, porque todos dicen que esto se genera por acción del hombre, en su mayoría o en casi todas las ocasiones es así, que también haya aumentado esto, a lo mejor consecuencia propia del aumento de las temperaturas en algunos lugares, porque vemos que son cambios que a veces ocurren de forma brusca, en el viento, en la temperatura, tenemos días que salen un poco de lo normal y eso es algo, yo creo, Michelle, a lo que quizás nos vamos a tener que ir acostumbrándonos. Así es, y probablemente tenemos dos factores. Uno, que es una condición que ya se transforma en permanente y que deberíamos considerarla así, y que muchas veces lo asociamos al cambio climático, pero que desde mi punto de vista queda siempre en un término un poquito alejado de las personas y más bien como una cuña o un término que se analiza desde el punto de vista científico. Pero desde el punto de vista práctico, estamos hablando de sequía extrema, amplia, por más de una década, pero en lo cotidiano es lo que nosotros vemos como calor extremo, altas temperaturas y olas de calor.
ahí hay una condición que ya empieza a ser bastante recurrente y en algunos casos permanente, como el caso de la sequía, o recurrente como en el caso de las olas de calor y calor extremo. Tenemos otro elemento que es el factor humano, y el factor humano en lo cotidiano se transforma básicamente en lo que es la ignición, es decir, cómo se enciende o cómo comienza un incendio. Nunca nos olvidemos que todo incendio forestal comienza en una superficie pequeña. Por lo tanto, cuando la ignición se asocia a lo que es las condiciones de base, por ejemplo, el estrés hídrico, esta sequedad de la vegetación, y en segundo lugar, a olas de calor, que ya obviamente pasa a ser algo incluso más coyuntural, el resultado que tenemos es mayor probabilidad de incendios de comportamiento extremo, es decir, incendios que se propagan rápidamente. Por lo tanto, son dos fenómenos que conocemos, que sabemos que van a ocurrir. Es decir, no es novedad que tengamos más de un 90% de los incendios causados por acción humana, que ahí debemos diferenciar lo que es la acción intencional de lo que es la acción casual. Muchas veces, en la medida en que se complejiza la temporada, tendemos a criminalizar el fenómeno. Sin embargo, debemos señalar que la mayor cantidad de incendios que se generan en Chile son producto de la acción casual y por lo tanto hay un involucramiento comunitario que es absolutamente clave. Y ahí entonces lo que tenemos este año es probablemente un incremento de aquellos incendios que son de comportamiento extremo, como el actual de la Araucanía, que ya se acerca a las 15.000 hectáreas. Solamente para ver la proporcionalidad de cómo afecta esas cerca de 15.000 hectáreas, ese solo incendio corresponde a prácticamente la mitad de todas las hectáreas que se han destruido en esta temporada al mes de diciembre. Hay un segundo fenómeno con los incendios también de comportamiento extremo, que son los de interfaz urbana forestal, que son aquellos que afectan, ¿cierto?, como el caso de Castro. Pero ahí donde quizás desde el punto de vista de la política pública, los indicadores, es clave abordar. No podemos seguir teniendo como indicador solamente la superficie. ¿Y por qué lo señalo? Porque en el caso de Castro, el incendio en materia de superficie es muy pequeño. Sin embargo, el nivel de daño, impacto en las personas, en la comunidad, es altísimo. Más de 100 casas destruidas, una recuperación que en muchos casos es inviable. Hay bienes, hay recuerdos, hay una experiencia que va a permanecer en el tiempo, pero incluso desde el punto de vista de lo más práctico, el techo, el abrigo, el refugio, es algo que va a tomar tiempo. Por lo tanto, debemos comprender que las emergencias son eminentemente sociales y también, por esa misma razón, son muy políticas. Y por lo tanto, aquí la política pública y la acción de la autoridad es clave para enfrentar adecuadamente una emergencia, también en el antes, en el durante y en el después, hay que ser capaz de dimensionar adecuadamente los indicadores que entran en juego. Y ahí el indicador social es algo que tenemos una debilidad importante, porque obviamente el indicador que prima es el de superficie y no es el de impacto a las personas. Estamos junto a Michel Deler, consultor en gestión de emergencias. El tema social es clave, lo que tú señalabas también seguramente tiene que ver con algo que queremos hablar más adelante, con la institucionalidad o con la nueva institucionalidad, cómo se pueden ir abordando estos temas, pero quería llevarte a otro de los factores que probablemente también sean uno de los que, podríamos decir, ayudan también a la propagación de estos incendios, que tiene que ver con el tipo de vegetación, que en muchas ocasiones no sé cómo estará compuesta más al sur, pero entiendo que también se genera esto de mucha vegetación o árboles de tipo exótico, me refiero a pino, eucalipto, que no ayudan, y al contrario, son un factor que ayuda a propagar. También sería, tal vez pensando en la prevención, bueno, empezar a reforestar o que buena parte de la reforestación de ciertos lugares sea con vegetación nativa, pero también ahí hay un tema que hay que ver quiénes son los dueños de esos lugares, los subsidios que se entregan, que también son temas que afectan. Bueno, lo que tú señalas, básicamente estamos hablando entonces de planificación territorial, algo muy importante desde el punto de vista de lo que es la política pública, y lo que estamos hablando también es de mecanismos de incentivo. Ahí tenemos que diferenciar dos elementos. Uno, aquellas plantaciones que son de carácter productivo y que tienen una regulación y donde el Estado debe fiscalizar, y también generar incentivos para acciones de mitigación o de prevención.
Por esa parte, las empresas forestales han tenido una actuación bastante relevante en términos de la modernización y adaptación a las nuevas condiciones. Me parece que en ese sentido, desde el punto de vista del combate, por ejemplo, ellos destinan una gran cantidad de recursos superior a la que tiene el Estado y ha sido capaz de modificar su configuración del combate a partir de las condiciones de manera probablemente más rápida que el Estado. Sin embargo, hay un territorio muy importante que es el que señalas tú y que tiene que ver con el resto del territorio donde requerimos entonces incorporar medidas que, por ejemplo, tiene que ver con la gestión del paisaje, es decir, qué es lo que plantamos, cómo desarrollamos esas plantaciones y además cómo manejamos esas plantaciones, el manejo del bosque, no solamente el bosque nativo y lo que podríamos decir aquellas áreas más naturales y que crecen o se desarrollan de manera un poco más espontánea, sino que también nuestra mirada de ciudad, de desarrollo de ciudad, a aquellas ciudades que van creciendo y van teniendo más contacto con la vegetación, por lo tanto, donde se requiere un manejo, y ese manejo debe estar asociado a una planificación de corto plazo, de mediano, pero también de largo plazo, y que va desde lo que es la normativa, los incentivos, como por otra parte, lo que tiene que ver también con el manejo, es decir, no solamente promover e incentivar un desarrollo armónico, sino que también establecer las medidas que permitan establecer el manejo adecuado de esa zona. No nos olvidemos que los incendios de interfaz urbano-forestal tienen esa gran complicación, que parten, por ejemplo, en una zona forestal y después terminan, el caso clásico, ¿cierto?, o más conocido a nivel central viene a ser Valparaíso, y que empieza a afectar infraestructura, equipamiento, amenazar la vida de las personas. Ahí, por ejemplo, silvicultura preventiva y en general gestión del paisaje es un concepto que no se maneja mucho en Chile, pero que debe ser incorporado a nuestro desarrollo y a la política pública en términos de protección, no solamente de nuestra vegetación. No nos olvidemos que el clima tiene otra mirada y que la conversamos durante el invierno muchas veces e incluso durante el verano en las lluvias estivales. Cuando perdemos la capa vegetal, cuando perdemos esa esponja que nos entrega la naturaleza a partir de la vegetación, implica que todo ese material cuando llueve escurre hacia los ríos, se generan obviamente cárcavas, empieza a escurrir por las quebradas y ahí viene entonces otro ciclo que tiene que ver con el aumento de las cauces, el aumento de las inundaciones y obviamente la pérdida de mayor capa vegetal que va a ser más difícil que ese terreno obviamente se recupere. Son temas que queremos seguir profundizando junto a Michelle Deler, pero vamos a ir a una pausa en Senado Conecta y ya estamos de regreso con más. Ya estamos de regreso en Senado Conecta junto a Michelle Deler, consultora en gestión de emergencias. Hablamos del tema social y también de la planificación. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Valparaíso. Yo recuerdo incendios que, tú decías, el tema clásico, cuando pasa de vegetación, de árboles a las viviendas. Una vez recuerdo incluso un incendio que partió en un incendio estructural, se propagó por el bosque y terminó quemando otras cuantas más casas, digamos. Pero aquí también hay un tema social respecto de la planificación, porque hay muchos lugares, asentamientos, quizás más en las zonas centrales, quizás sea más común verlo que en el sur, pero donde también hay que poner atención respecto de cómo estamos planificando las ciudades, de las alternativas que estamos dando de vivienda, de sitio para las personas, porque, como tú decías, también hay un tema que termina siendo social y que es donde vemos la afectación tal vez más dolorosa. Sí, bueno, la verdad es que aquí tenemos, uno hablaría de gestión de que existe el tema de la cultura organizacional y eso no es menor. La cultura importa y por lo tanto nuestra cultura organizacional en materia de gestión de emergencia se caracteriza por algo que es administración del daño. Es decir, en general podemos señalar que cada vez que tenemos una catástrofe, ponemos estos temas, actuamos rápidamente, después viene una suerte de romantización con el tema de la solidaridad, pero nunca abordamos la materia de fondo. Y la materia de fondo tiene que ver con mitigar, prevenir, prepararse, responder y recuperarse frente a cualquier tipo de emergencia. En segundo lugar, debemos recordar que las emergencias son un componente clave en materia de la seguridad pública. Sin embargo,
ese es un enganche que no ha sido tan claro. En general, porque nosotros administramos el daño, entonces la seguridad pública tiene una mirada más bien policial y sobre el delito, es decir, sobre la táctica y sobre el daño. Eso es algo que nosotros debemos modificar y eso se modifica, la verdad, es que principalmente desde la autoridad pública, desde la autoridad pública local, desde la autoridad pública, en este caso regional, que recién pareciera estar como explorando cuál es su rol en todo esto. Ahora, creo que ahí la planificación territorial es clave. El caso de Valparaíso es muy característico, lo hemos visto este año también en Antofagasta y lo vemos cada cierto tiempo, por ejemplo, en Antofagasta como noticia. Es esto de que se quema un grupo de casas y esas casas son parte de un campamento. Pero nadie pregunta cuánto tiempo lleva ese campamento ahí. Ese campamento a veces lleva años, décadas. Por lo tanto, ¿es posible llamarlo campamento? O cuando ya lleva un tiempo significativo, ya lleva algunos años, incluso décadas, no pasa a ser un asentamiento humano formalizado por acción u omisión por parte del Estado. Entonces, cuando le ponemos la etiqueta campamento, tendemos a perder esta mirada de mediano y largo plazo y también de hacernos cargos como autoridad pública. Entonces, ahí hay una realidad social que tiene que ver que en general quienes se ubican en zonas de riesgo o zonas eventualmente incluso prohibidas por la legislación y por la regulación, lo hacen por una necesidad social. Cuando permanecen en el tiempo, se transforma en otro tema, que generan raíces, tienen a sus hijos en un colegio, en una escuela, tienen amistades y por lo tanto no es cosa de simplemente llegar y aplicar una norma y decir, bueno, vamos a sacarlos de ahí. Entonces, eso genera un ciclo sumamente complejo donde también el Estado no se hace cargo, porque a veces es más fácil desalojar que hacerse cargo de toda la realidad social que por una parte tenía algo de base, pero por otra parte también fue construida por las malas decisiones del Estado. Y eso requiere también repensar un poco nuestro rol como Estado para enfrentar desde lo que es la seguridad pública como protección y bienestar, y no solamente como delito o como daño, y pasar a verlo más bien desde un punto de vista social, porque así podemos entonces ampliar el abanico que va desde el antes hasta también el después, que implica, entre otras cosas, la recuperación frente a hechos catastróficos. Michelle, está esta mirada política y social que, como lo explicas tú muy bien, hay mucho que ahondar y que trabajar allí, pero también está lo que puede hacer la nueva institucionalidad, porque la NEMI va a dar paso al nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, se crea también una Agencia Nacional de Protección Civil. También acá está a lo mejor el desafío de trabajar mejor durante las emergencias respecto de cómo estas probablemente se enfrentan o se abordan, porque no solo están los incendios forestales, en Chile nos caracterizamos por tener una serie de otros eventos que también pueden ocurrir y donde también se pueden repetir algunos de estos patrones que hay que empezar a ver para tratar de controlar mejor las emergencias y abordarlas de mejor manera. Creo que ahí podemos mirarlo desde dos perspectivas. Una, el cuerpo legal que genera esta nueva ONEMI, como probablemente la mayoría de la gente por muchos años la va a conocer, que es un servicio, es obviamente un instrumento legal más robusto, ¿ya? Sin embargo, yo creo que es sumamente importante también comprender que una de las gracias de la gestión es que es administrar la realidad de acuerdo a las condiciones y las características que hay. Por lo tanto, también es importante generar esa expectativa dentro de las personas y cambiar el foco que a veces tenemos en la comunidad, donde creemos que las soluciones mágicas existen. Es decir, una ley arregla todo. La verdad es que no es así. Es un instrumento, una herramienta más importante que en este caso, como todo, puede ser perfectible. La ley partió con una discusión muy interesante que además debo señalar, en el Congreso se enriqueció muchísimo en la primera década, demoró muchísimo en tramitarse y eso tiene que ver principalmente con que la iniciativa legislativa, quien maneja de una u otra manera la velocidad con que se discute y muchas cosas que se discuten, las hace el Poder Ejecutivo y eso muchas veces tampoco se comprende. Lamentablemente, por esa misma razón, los últimos 2 años, el proyecto se debilitó bastante, pero insisto, desde el punto de vista de la mitad del vaso lleno, es un instrumento que es más robusto, desde el punto de vista del contenido, se debilitó principalmente, yo diría
que por la escasa prioridad que habitualmente tiene para el Poder Ejecutivo, independiente de quien gobierne estas materias. Entonces, ahí hay un elemento. En segundo lugar, una de las cosas que es preocupante y que ya no tiene que ver con el instrumento, en lo personal me preocupa muchísimo que en los últimos 8 años yo diría que la ONEMI ha entrado en una suerte de anonimato o de escasa presencia en el manejo de emergencia. Y debemos comprender que por mucho instrumento que nosotros tengamos, la conducción, el liderazgo, las competencias técnicas y sobre todo la capacidad de poder dirigir una emergencia no la construye un instrumento legal, la construye la gestión día a día. De hecho, nosotros vemos que seguimos con un enfoque asociado al origen y causa. Es decir, si tenemos incendios forestales, pareciera que el dueño de la emergencia es la CONAF. Si tenemos una emergencia de salud como la pandemia, pareciera que el dueño es el Ministerio de Salud. Pero no nos olvidemos, la ONEMI, con el nuevo cuerpo legal, pero con el antiguo, es el servicio y siempre ha sido el servicio especializado, responsable de la gestión de emergencia. Y lamentablemente creo que eso se ha debilitado fuertemente, yo te diría que prácticamente en los 8 últimos años o en la última década, siendo más evidente, yo diría que en los últimos 5 años. Aquí también, bueno, hay que ver, porque la CONAF también va a dejar de ser como tal, va a haber un Así servicio es. que va a administrar los parques, la biodiversidad, algo que también está con una tramitación legal bien compleja, pero estando estas nuevas, digamos, institucionalidades o estos instrumentos, como tú señalas, parece que respecto del liderazgo y de la conducción, es donde tal vez tú ves algunas observaciones que, ejemplos tal vez a nivel internacional, pudiéramos ver de cómo justamente se aborda esto, porque tenemos por otro lado las Fuerzas Armadas que pudieran tener un rol preponderante en el sentido de que pudieran también, y lo han hecho así en algunas oportunidades, colaborar justamente con estas emergencias, pero puede pasar de un colaborar al tener, digamos, alguna dedicación más constante. ¿Qué ejemplos ves tú que pudieran ayudar justamente respecto de la conducción y el liderazgo de este tipo de situaciones? Yo creo que estamos hablando de un tema sumamente relevante porque tiene aspectos de orden político y también aspectos de orden táctico. Desde el punto de vista político, la misión esencial de las Fuerzas Armadas, básicamente eso le genera ciertas limitaciones que a mí me parecen correctas. Las emergencias son un elemento de seguridad interior y por lo tanto, desde el punto de vista del core, del giro de las Fuerzas Armadas, no corresponde que sea un elemento relevante. No obstante, es una institución del Estado y por lo tanto en todos los países las Fuerzas Armadas habitualmente colaboran, principalmente porque tienen un elemento, tienen gran capacidad de gestión logística. Por lo tanto, hay que diferenciar algo que sea desde involucrar y ampliar lo que hoy día define con claridad su misión esencial, la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, a entrar a obviamente comprender que sí deben colaborar. De hecho, lo hacen. Nosotros nos olvidamos, pero las Fuerzas Armadas lo hacen permanentemente con la Ley Orgánica Constitucional actual y lo hacen muy bien. Los operativos médicos, cuando vemos que un buque va a nuestro territorio insular, cuando vemos rescates por parte de la Fuerza Aérea o incluso los incendios forestales, las brigadas forestales que ellos tienen, las evacuaciones aeromédicas, etcétera. Por lo tanto, me parece que ese es un rol que no debería modificarse. Lo que deberíamos tener es una mejor gestión que genere mayor integración con las Fuerzas Armadas y también con otros organismos. Esta es una orquesta donde finalmente el Estado y los privados son aquellos que tienen los instrumentos y los miembros de la orquesta y por lo tanto requerimos que esa orquesta funcione adecuadamente para que el concierto salga bien en cada una de sus fases. Y creo que ahí es muy relevante ese aspecto. Desde el punto de vista táctico e incluso presupuestario, te quiero poner un ejemplo que es el caso de España. Por ejemplo, España cuenta con aviones CL-415, que ahora la versión moderna son aviones CL-515, que son multipropósito. Esos aviones los maneja un grupo de las Fuerzas Armadas, es decir, se adquieren con presupuesto militar, son operados por un grupo militar y como son multipropósito,
tú los puedes utilizar para patrullaje marítimo, rescate acuático, rescate marítimo, como podría ser en nuestras costas, por ejemplo, pero también son capaces de transportar logística, pueden amarizar, pueden cargar agua en el mar, en un lago, en un tranque, y también entonces combatir incendios forestales. Por lo tanto, es cierto, esa aeronave que es considerada probablemente una de las mejores aeronaves, en este caso hemos hablado de incendios forestales, es una aeronave que claro, no puede ser, no está disponible para arriendo, sino que debería ser una inversión porque es utilizable 24/7. Pero quizás proyectemos su uso. Imaginémonos lo que significa una aeronave de esas características para nuestro apoyo al territorio insular, porque eventualmente puede amarizar, ¿cierto? O lo que implica en un terremoto, el hecho de que nuestras carreteras, una de nuestras fragilidad es obviamente nuestras carreteras en términos de su interrupción en caso de un terremoto. Bueno, podemos desplegar ayuda humanitaria rápidamente a partir del mar y no solamente a partir de buques que son muy buenos, pero son lentos. Entonces, ahí tú tienes una integración que puede ver no solamente la mirada política, la gestión y también la gestión financiera para acceder a recursos que, claro, si uno lo mira desde el presupuesto de la CONAF, siempre va a ser inviable, pero debemos comprender que las emergencias son una materia de seguridad interior y por lo tanto le corresponde al Estado garantizar las medidas de bienestar y protección para su comunidad y por lo tanto, más allá del rol que tenga la CONAF, aquí hay una mirada de Estado que es clave y que involucra la integración con las Fuerzas Armadas. Michelle, se nos va acabando el tiempo, pero tú señalaste la palabra proyección. Si vemos que, tal como señalábamos al inicio de esta conversación, va en aumento, la temporada se adelantó, por decirlo de cierta manera, tenemos un panorama que no parece verse muy bueno de aquí a abril, por ejemplo, en la temporada de verano. Así es, no es bueno y la verdad es que se adelantó y se intensificó además y por lo tanto estamos hablando de una situación compleja. ¿Qué complejidad nosotros podríamos ver? Bueno, lo más intenso en general viene la segunda semana de enero en adelante a la segunda semana, tercera semana de febrero, con algunos incendios catastróficos que también hemos tenido en el mes de abril. Nuestra configuración de combate por parte del Estado, que tiene que ver con qué instrumentos contamos, ha ido más lenta de lo que habríamos deseado y por lo tanto se implica que tenemos un cierto grado de debilidad todavía para enfrentar específicamente incendios de comportamiento extremo, cuyo impacto es el siguiente. Corresponden los incendios de magnitud a aquellos incendios que son igual o mayor a 200 hectáreas. Pero esos incendios son solo el 1% de los incendios a nivel nacional. Sin embargo, responden o impactan el 60-70% de la superficie. Bueno, precisamente ese 1% es el que nos genera el gran daño y donde todavía vamos lentos en nuestra modificación de la configuración de combate y esperamos que ojalá el nuevo gobierno asuma con mayor impulso esa evolución y ese cambio que se requiere. Ahora, ¿qué deberíamos esperar? La verdad es que es muy complejo, porque debemos comprender que muchas veces nos quedamos solamente en la superficie, pero cuando tenemos una temporada tan compleja como la de ahora, que ya la vemos, empezamos a tener mayor utilización de las aeronaves, mayor estrés de los equipos, mayor exposición por parte de las aeronaves y de las brigadas. Por lo tanto, debemos señalar que tal como el 2017, la posibilidad de accidentabilidad aumenta. Por lo tanto, por eso es tan importante la configuración, por eso es tan importante tener los instrumentos que corresponden, porque el primer impacto de eso es aumentar la protección de aquellos que operan en situaciones de alto riesgo. Creo que, y aprovecho señalarlo también en términos del cambio climático y lo que estamos viendo, algo que ya se ha advertido con anterioridad, a mí me tocó advertirlo en la Cámara de Diputados el 3 de enero del 2017, esta configuración de combate requiere incorporar aeronaves que sean capaces de combatir de manera nocturna. Esa tecnología existe, pero no se ocupa por parte del Estado, pero es necesaria, porque en las noches, dado que la oscilación térmica es menor y los incendios más grandes incluso no alcanzan a disminuir lo suficiente durante la noche, la propagación se mantiene.
muchas veces amenazando la vida de personas y sus hogares. Y por lo tanto, el combate terrestre es sumamente peligroso y no se hace. Entonces, la alternativa, y una muy buena alternativa, es hacer lo que se hace en otros países, como por ejemplo Australia, hacer combate nocturno desde el punto de vista aéreo. Por lo tanto, ese es un debe que todavía tenemos. Estamos frente a una temporada compleja, donde claramente a mí me preocupa mucho, uno, la seguridad de quienes deben combatir. Dos, obviamente la afectación a las personas, lo que tiene que ver con la afectación a sus bienes, y en tercer lugar, por cierto, a lo que es la afectación al medio ambiente, y no nos olvidemos, también la economía, desde la economía local hasta la economía principalmente regional. Por último, para terminar, creo que aquí también tenemos un desafío por parte del Estado. Comprender que por una parte debemos fortalecer la labor de los municipios, pero también no basta con recursos técnicos, económicos y facultades, sino que requerimos alcaldes que se atrevan a involucrarse en el manejo de este tipo de emergencia para generar integración horizontal y vertical, especialmente en ayuda a las personas más afectadas. Y en segundo lugar, esta nueva figura de los gobernadores me parece que en materia de emergencia ha ido un poco lenta. Es comprensible porque es un rol que está recientemente definido, pero aquí es fundamental que se apure el tranco en términos del involucramiento de las gobernaciones, principalmente más allá de la facultad y los recursos que dispongan económicos, principalmente en lo que es generar sinergia, generar integración vertical y horizontal en el territorio. Creo que son algunos desafíos que algunos de ellos, sobre todo lo que tiene que ver con la actuación de la autoridad pública, deben y podrían ser abordados durante esta temporada. Michel Delerve, consultor en gestión de emergencias, queremos agradecerte por esta conversación donde abordamos diferentes aristas, casi todas podríamos decir, o todas, de lo que tiene que ver con las emergencias, principalmente los incendios forestales, de los que probablemente vamos a ver varios. Ojalá que ese 1% no tengamos tantos de ese tipo de incendios que son tan destructivos y que afectan tanto, que también afectan a los equipos que trabajan, a bomberos, a todas las instituciones que se despliegan, a los brigadistas de la CONAF, que también podríamos decir son muchas veces también parte de los afectados en este tipo de emergencia, aunque trabajan en ello, pero sin duda también son quienes se llevan gran parte de la carga durante esta época. Muchas gracias, Michel, por esta conversación. No, muchas gracias a ti, Julio, encantado de poder estar con ustedes y señalarte que además para poder dimensionar los números, quizás a veces pensamos que esto es como inalcanzable. Cuando tú señalas el 1%, estamos hablando probablemente entre 60 y 70 incendios al año. No es una gran cantidad, pero hay que destinar los recursos para enfrentar precisamente esos 60 y 70 incendios de manera tal de que ojalá no superen las 200 hectáreas. Y para eso se requiere una respuesta oportuna, rápida, contundente y precisa. Y para eso hay que cambiar también o incorporar nuevos instrumentos a esta orquesta. Muchas gracias, Michel, y lo mejor para este 2022. Que esté muy bien. Igualmente, un gran abrazo, que esté muy bien. Y nosotros queremos invitarlos a que tanto esta conversación como las anteriores que hemos tenido en el Senado Conecta pueden volver a revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, y también a que estén atentos a las redes sociales del Senado para más novedades sobre nuestro programa. Gracias por su confianza.